La paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros, estimados amigos y hermanos. Vamos a hablar de la palabra de Dios en este día bajo el tema Sobreviviendo la crisis del coronavirus. Sabemos que la palabra de Dios para toda ocasión siempre tiene consejos, siempre tiene palabra para que nosotros podamos sobrevivir en las difíciles situaciones. En este tiempo que estamos viviendo es una situación en que tenemos que sobrevivir de este encierro en que estamos sometidos para que salgamos adelante. Vamos a estar leyendo el consejo de la palabra de Dios en el libro de Romanos capítulo 12 y estaremos desde el versículo 10 hasta el versículo 16. Nos dice así la santa palabra del Señor. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Qué linda palabra, consejos sabios de la palabra de Dios. Estamos viviendo una crisis, la crisis del coronavirus. Estamos encerrados en las casas y muchas veces hay ciertas personas que se desesperan, otras personas que están acongojadas, pero la palabra de Dios siempre nos trae consuelo, siempre nos trae una palabra de aliento, una palabra que pueda cambiar nuestras vidas y sobreponernos a estas situaciones. El primer consejo sabio que nos da la palabra del Señor dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal. Este es bien importante en una crisis, que el amor fluya en nuestra familia. Es cuando más debemos de amar a nuestros hijos, cuando más debemos de amar al esposo, amar a la esposa, amar a nuestros hermanos en Cristo, amar a las almas, porque el amor es de Dios. La palabra dice que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. La palabra de Dios dice: amémonos, porque el amor es de Dios. Y el Señor Jesús les dijo a sus discípulos: en esto conocerán que sois verdaderamente mis discípulos, en que os amáis los unos a los otros. Cuando hay amor en nuestros corazones, podemos disimular la injuria, podemos perdonar las ofensas. Cuando se está en una crisis hay una tensión en las personas y cualquier cosita puede estallar en una discusión, en un pleito, en un alegato. Pero la palabra de Dios nos dice que en estas crisis nos amemos los unos a los otros, considerándonos los unos a los otros, porque cuando nosotros amamos de corazón, podemos soportar las ofensas y las injurias de las demás personas. Entonces, un consejo sabio de la palabra es que en lo que estamos en esta situación, demostremos el amor. En la casa debe de haber amor, y en todas partes donde nosotros tengamos que intervenir con otra persona, mostremos que el amor de Cristo está en nuestros corazones. El segundo consejo que nos da la palabra del Señor dice: sed diligentes. Aquí me está diciendo la palabra del Señor: sed diligentes. En lo que requiere diligencia, no perezosos. En lo que requiere diligencia hay que moverse. Cuando hay que hacer alguna cosa, hay que hacerla. El hecho de que estamos encerrados no quiere decir que vamos a
a pararnos y quedarnos ahí sin hacer nada. Tenemos que hacer las cosas que se pueden hacer, ocuparnos en algo. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. La Biblia te dice, no perezosos, ser diligentes. La Biblia nos dice que el diligente será enriquecido, que el diligente saldrá adelante. Cuando nosotros no tenemos diligencia en las cosas que hacemos, las cosas se van acumulando. Hoy no lo hago, lo dejaré para mañana. Y vamos acumulando, y cuando sentimos es una gran carga de cosas que queríamos hacer, pero no se hicieron, y al final todas se quedaron incompletas porque no hay esfuerzo. Dios le dijo al siervo Josué, esfuérzate y sé valiente, que yo Jehová seré contigo. El hecho de que estemos encerrados no quiere decir que nos vamos a cruzar de brazos y vamos a estar ahí solo esperando a ver a qué horas abren las puertas para salir. Hay muchas cosas que podemos hacer. Podemos nosotros escudriñar las escrituras, podemos orar, podemos reparar algo en la casa, podemos escribir algo que necesitamos escribir y hacer todas las cosas necesarias. No quedarnos de brazos cruzados, sino dentro de la misma casa, estar activos y diligentes, porque eso es lo que el Señor le agrada de nosotros. Observemos que todas las personas que el Señor llamó a su ministerio no fueron personas que estaban perezosas. No, el Señor siempre usó personas diligentes, personas que las halló trabajando. Allá tenemos el profeta Eliseo. ¿Cómo lo encontró el profeta Elías? Lo halló arando la tierra y preparando el terreno para sembrar la semilla. ¿Cómo encontró Dios a Gedeón? Lo encontró soplando el trigo para quitarle la escoria, para quitarle las hojas secas y dejar el trigo limpio. Estaba trabajando el hombre y el ángel le dijo, Jehová te bendiga, varón esforzado. Ahí vemos que Dios ama a los diligentes. Ahí vemos que Dios ama a los que trabajan, a los que se mueven. A esos ama el Señor. ¿Y qué más nos dice la palabra? Después que nos habla de ser diligentes. Importantísima esta recomendación número 3. Nos dice fervientes en el espíritu. Es cuando más debemos de estar espiritualizados. Porque si estás en la carne, hasta puede llegar al suicidio. Si estás en la carne, vas a perecer, no vas a poder soportar la crisis. Hay gente que está tornándose en grandes problemas debido a este encierro. Y ya algunas personas se han suicidado, desesperados por esta situación. ¿Por qué? Porque no tienen el Espíritu de Dios. Porque no han recibido a Cristo como su Salvador en sus corazones. Dios cuando llega enciende la llama del Espíritu dentro de nosotros. Y es una llama encendida que todos los días está dando luz. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, su discípulo, no apagues la llama del Espíritu que el Señor ha puesto en tu corazón. Dios nos encendió en su Espíritu, nos dio de su gracia. Y ese fervor, ese deseo de servirle, ese deseo de escudriñar su palabra, ese deseo de estar en comunión con Él, en oración, en ayuno y en vigilia, no se debe de perder en estos tiempos de crisis, de este tiempo de pandemia. Es cuando más nos debemos acercar a Dios. El que está en pecado, arrepiéntase de ese pecado y conviértase al Señor. El que ha caído, que se reconcilie con el Señor. El que estaba medio tibio, pues que se caliente con la llama del Espíritu de Dios, para que esté fuerte y tenga toda la armadura de Dios para hacerle frente a este espíritu de muerte que ha llegado por todo el mundo. Es bien importante que la vida espiritual no sea descuidada. La vida espiritual debe estar encendida en estos tiempos de crisis. Algunos piensan que porque están en la casa debemos descuidar la oración. No hay lectura de la palabra, no hay meditación
Al contrario, es cuando más debemos de estar encendidos en el Espíritu, sabiendo que Dios está con nosotros, sabiendo que el Señor es el que nos saca de estas dificultades. No apagues la llama del Espíritu que está en ti, mi amado hermano, mi amada hermana. Y si se ha apagado un poco, échale aceite a tu lámpara para que esté encendida, porque el Rey de Gloria vendrá, y los que no tienen lámpara encendida se quedarán en esta tierra, y los que tienen lámpara encendida se van con nuestro Señor Jesucristo. No sabemos si estas son las últimas señales, son principios de dolores, es cuando la iglesia debe estar encendida en el Espíritu. Y ahora el consejo número 4 en estos tiempos de crisis: gozosos en la esperanza. Debemos de estar contentos de que estamos esperando lo más glorioso. Mucha gente está esperando lo peor. Nosotros estamos esperando lo mejor, porque estas son señales de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice, gozosos en la esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza? Nuestra esperanza es que un día el Señor descenderá de los cielos y se llevará a su iglesia, se llevará a sus escogidos. Esa es la esperanza gloriosa que nosotros tenemos. Entonces estemos alegres, gozosos de que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Es estar gozosos en la esperanza. Cuando tú estás gozoso en la esperanza, las demás cosas salen en añadidura. Porque la Biblia nos dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás os será añadido. Entonces estemos gozosos de la salvación que nos ha dado el Señor. Posiblemente muchos creyentes no han valorado la salvación que el Señor les ha dado, pero estamos llegando a tiempos en que estamos viendo la gran necesidad de tener a Cristo en el corazón, de estar a cuentas con el Señor, de estar gozosos en esta esperanza, fervientes en el Espíritu. Así es la situación en que la iglesia y los hermanos y hermanas debemos de estar. Y si algún oyente está oyendo esta predicación, pues usted véngase y acepte a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, para que usted también en medio de esta crisis esté gozoso, porque Dios le ha salvado, porque Dios es su defensa, porque Dios le cuida, porque Dios le protege, porque Dios está para defenderlo de todas las situaciones. Dios nos puede sacar adelante si nuestro espíritu está gozoso en la esperanza. Consejo número 5. Sufridos en la tribulación. Hay que aceptar el sufrimiento. El sufrimiento es parte de la vida. Sabemos que cuando hay sufrimiento muchas veces surgen lágrimas en nuestros ojos, pero las lágrimas son las que purifican nuestra alma. El sufrimiento purifica nuestro corazón. El sufrimiento nos acerca a Dios. Hay gente que no acepta el sufrimiento y piensa que el sufrimiento es algo negativo, es algo malo. Pues no es así, porque el sufrimiento nos acerca a Dios. Le buscamos más de cerca cuando tenemos una necesidad, cuando vemos que todo lo que nos rodea está en derrota, cuando todo lo que nos rodea no da esperanza, entonces estamos sufriendo. Pero sabemos que Dios ha prometido que por muchas tribulaciones pasará el justo, pero de todas y de todas los librará el Señor. Aleluya. Hermanos, estamos contentos con la gloriosa esperanza y por eso sufrimos. Sufrir quiere decir que usted no se queja. Sufrir quiere decir que usted aguanta. Usted se sobrepone a la tristeza, se sobrepone al dolor, se sobrepone a las cosas negativas y aunque hay tribulación, dentro de su corazón está la seguridad que Dios está para defenderlo, para salvarlo, para sacarlo adelante en estas crisis. Para eso nos preparamos con tiempo para estas crisis. Aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Nos bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hemos perseverado en el Evangelio y hemos sido edificados con tantos mensajes que han venido mientras hemos estado
fervientes con el Señor, porque nos estábamos preparando para esta situación, para cuando viniese nosotros íbamos a estar en esta crisis, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, porque los que sufren son bienaventurados. El Señor dijo, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Sexto consejo de la palabra, constantes en la oración. En estos tiempos de crisis de este coronavirus, debemos de estar constantes en la oración, orando en todo tiempo. El Señor Jesús nos recomienda y dice, orad y velad para que no caigáis en tentación. ¿No quieres caer en depresión? ¿No quieres caer en tristeza amarga? Entonces está constante en la oración. La oración nos relaja, la oración nos comunica con Dios. Con la oración nosotros sabemos que nuestro Padre Celestial está oyendo nuestra súplica, nuestro clamor, nuestra petición. ¿No habéis podido velar una hora?, les dijo Jesús a sus discípulos. Una tan sola hora los discípulos no pudieron estar orando y venía una gran tribulación. Pero gloria a Dios que hemos estado orando, hemos estado velando, preparándonos para esta situación. Y por eso el pueblo de Dios en esta crisis no tiene mayores problemas porque ya estaba preparado, estaba blindado para estas situaciones. Hermanos carísimos, hay una ilustración de un pastor y su esposa. Ellos iban en un barco. Y entonces en ese barco observó la señora, la esposa del pastor, que el barco se dirigía donde había una gran tormenta. Y entonces, cuando vio ella que el barco iba directamente a esa tormenta, le mandó un mensaje al capitán y le dijo, tengo dos preguntas para usted. ¿Por qué es que este barco se va dirigiendo a donde está la gran tormenta? Y la segunda pregunta, ¿por qué no se desvía y se aparta de esa tormenta? Entonces el capitán le mandó la respuesta y le dijo, le dio dos respuestas. Número uno, le dijo el capitán, porque yo soy el capitán y yo soy el que decido para dónde va este barco. Y número dos, porque este barco está diseñado para esas tormentas y él puede pasar en medio de esas tormentas y al barco no le pasa nada. Esto nos quiere decir e ilustrar que nosotros los creyentes estamos blindados, estamos diseñados para pasar crisis, para pasar toda clase de crisis. Dios no ha prometido que no vamos a entrar al horno de fuego, pero sí ha prometido que dentro del horno de fuego Él va a estar con nosotros y nos va a sacar en victoria. Él no ha prometido que tú no vas a entrar a donde están los leones. Él no ha prometido eso, pero sí ha prometido que cuando te metan a donde están los leones, ahí va a estar el ángel del Señor y le va a tapar las bocas a los leones. Entonces estamos preparados para estas situaciones y por eso seguimos adelante tranquilos, sufridos en esta tribulación, constantes en la oración. Aquí nos dice la palabra, pedid y recibiréis, buscad y hallaréis, y tocad y se os abrirá. Y el apóstol Pablo agrega, por nada estéis afanosos, mas sean conocidas vuestras peticiones y vuestras rogativas con acción de gracias en vuestros corazones. Qué precioso estar preparado para estas situaciones. Mucha gente busca a Dios hasta que ven la tormenta. Mucha gente le piden a Dios cuando ya está casi todo perdido. Pero gracias a Dios, aquellos que se han estado preparando con oración, con ayuno, asistiendo a la iglesia, oyendo la palabra de Dios, meditándola. Ahora viene esta crisis tremenda, una crisis mundial, una crisis que nunca se había visto. No problem, estamos blindados con el poder del Espíritu de Dios. Está con nosotros y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Consejo número 7, compartiendo en las necesidades.
Bienaventurado el que se acuerda del pobre, dice el Salmo, en el día malo le librará el Señor. Abraham, nuestro padre, sin saber, hospedó ángeles en su casa porque era un hombre de hospitalidad. Entonces debemos de compartir las necesidades. Si algún hermano, algún vecino está necesitado de algo y si nosotros le podemos ayudar, eso es lo que Dios nos ordena, que seamos sensibles a las necesidades del prójimo, de los que nos rodean. Compartiendo en las necesidades de cada uno es lo que nos ordena en este día la santa palabra del Señor. Y consejo número 8, bendecid y no maldigáis. Hay gente que nos puede ofender durante este tiempo. Hay gente que nos puede tratar de causar algún mal. Nosotros vamos a bendecir. No vamos a maldecir, vamos a orar por los que nos persiguen, vamos a bendecir a los que nos maldicen. Y cuando hacemos eso, entonces esa maldición se torna contra aquel que nos ha enviado maldición. Entonces, mis hermanos, abramos nuestros corazones y demostremos que somos verdaderamente hijos de Dios, que somos verdaderos cristianos, bendiciendo aún hasta los que son contrarios al evangelio, aquellos que no les gusta la palabra, oremos por ellos y que Dios tenga misericordia de cada uno de ellos. No los odiemos, no nos volvamos en contra de ellos, no les mostremos que nos enojan, no, al contrario, mostrémosles el amor de Cristo en nuestros corazones y poniéndolos en oración para que un día el Señor haga la obra en esos corazones duros. Consejo número 9. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. El creyente es sensible a todas estas emociones. Cuando hay alegría, nos alegramos. Cuando hay tristeza, también nos entristecemos, porque somos un cuerpo en Cristo. Cuando un miembro se duele, todo el cuerpo se duele. Y cuando un miembro se goza, todo el cuerpo se goza. Así que gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. El ejemplo lo tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él llegó a un hogar, que es el hogar de María y Marta, y le cuentan que se había muerto su hermano Lázaro. El Señor Jesús, al ver a aquellas mujeres atribuladas, adoloridas, llorando por la muerte de su hermano, y le dice: si tú, Señor, hubieras venido, mi hermano no hubiera muerto, pero ahora ya está en el cementerio. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el Señor, al ver la tristeza de esas mujeres, lloró junto con ellas, porque el Señor se compadece de los humanos. La Biblia dice: como el Padre se compadece del Hijo, así Jehová se compadece de los que le temen. El Señor, cuando en sus últimos momentos se paró sobre el monte Las Olivas y viendo toda en panorámica la gran ciudad de Jerusalén, le dijo, llorando, el Señor lloró por la ciudad de Jerusalén y les dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados de ti. ¿Cuántas veces quise yo recogerte como la gallina junta sus polluelos, mas tú no has querido? He aquí vienen días en que te cercarán con baluartes y desearéis ver un día de los del Hijo del Hombre, y no lo veréis hasta aquel día que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y el Señor lloró por la ciudad de Jerusalén. Él era sensible a las emociones de dolor cuando había dolor en los lugares, y entonces, pero también cuando hay gozo, hay que gozarse. Cuando un hermano nos trae una buena noticia, cuando una hermana nos trae algo que triunfó,
Hay gozo en nuestros corazones. Así es que el creyente está preparado para las dos situaciones, para llorar con los que lloran y también reír con los que ríen. Eso es lo que nos enseña la palabra. Y para finalizar estos preciosos consejos en tiempo de esta crisis del coronavirus, el número 10 nos dice: unánimes, unidos. Hoy más que nunca, mis hermanos, debemos de estar unidos en el espíritu. En una crisis es cuando más debemos mantener la unidad en el hogar, en la iglesia. No hay que estar pensando en pleitos, iras y contiendas. Debemos de estar pensando en unirnos más y más con nuestras familias, con nuestros hermanos en Cristo, unirnos con el Señor, con el Espíritu Santo, con su palabra, porque esto nos edifica. Y el salmista termina diciendo: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos igualmente en uno. Cierro este mensaje haciéndoles un recuento de los consejos para esta crisis de coronavirus. Amaos los unos a los otros, sed diligentes, fervientes en el espíritu, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo en las necesidades, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran, unánimes sirviendo al Señor. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén y amén. Tú me encontraste a mí, Señor, no te buscaba, y me diste consuelo cuando en penas vagué. Sentí la paz del cielo que mi alma deseaba, sentí que la llenabas, sentí que la llenabas de tu santo poder. Gracias, Cristo bendito, gracias porque me amas, gracias te da mi alma por la paz que me das, gracias por este cántico con que puedo alabarte, y gracias por las fuerzas que me das para amarte cada día más y más. Hacia un profundo abismo de lodo cenagoso solo me conducía mi diario caminar, mas el Cristo triunfante se cruzó en mi camino y cambió mi destino, y cambió mi destino por sus sendas de paz. Gracias, Cristo bendito, gracias porque me amas, gracias te da mi alma por la paz que me das, gracias por este cántico con que puedo alabarte, y gracias por las fuerzas que me das para amarte cada día más y más. Gracias, Cristo bendito, gracias porque me amas, gracias te da mi alma por la paz que me das, gracias por este cántico con que puedo alabarte, y gracias por las fuerzas que me das para amarte cada día más y más.